Hola, ¿qué tal amigos? El Señor les bendiga mucho más. Esto es Sola Escritura y quien les habla, su servidor y servidor del Señor, John de la Rosa. Hoy estaremos teniendo un programa especial porque tenemos como invitado al pastor Nelson Pirela, pastor de las Asambleas de Dios de Venezuela, que junto a su esposa pastorean la iglesia Luz Divina en el sector Rayo Azul. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué debemos entender por el término sana doctrina? Muy bien, saludo a mi hermano John antes que nada y a toda la audiencia que tenga bien compartir este audio en su momento. Sana doctrina, hermanos y hermanos todos, es aquella enseñanza bíblica apegada totalmente a la palabra, sin ningún tipo de adulterio. Es decir, enseñe quien enseñe, el pastor, el maestro, la denominación de la que se trate, no modificar la porción bíblica, da como producto una sana doctrina. Amén. Amén. Pastor, ¿qué nos asegura a nosotros en la Biblia que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Porque últimamente se dicen tantas cosas. ¿Qué nos hace, en qué podemos descansar en la Biblia que nos asegure que realmente ella sea producción divina? Muy bien, la evidencia interna, hermano John, es la primera, y a los amables oyentes, es la primera con la que tenemos que contar. Ella misma se describe como la palabra inspirada por Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, las palabras del mismo Señor Jesús, que es permítame el término, el fundador del Nuevo Testamento, el fundador del Nuevo Pacto. Y Él nos manda en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, nos manda a escudriñar las Escrituras porque allí tenemos la vida eterna. En primer término se lo dice a los judíos: a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna y que dan testimonio de mí, dice el Señor. De manera que el Nuevo Testamento se basa en el ministerio de Jesús, pero en sí está fundamentado en el Antiguo, lo que habla de una perfecta unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo, corroborando la inspiración de los profetas del Antiguo Testamento, la influencia que tuvo el Señor para que se cumpliera en Jesús todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y que por supuesto se tienen que cumplir muchas cosas todavía. Excelente. De verdad que sí, el Señor es una de las máximas autoridades en cuanto a decirnos que escudriñemos las Escrituras. Pastor, usted habló de los escritos del Antiguo Testamento. En la actualidad, los detractores de la Biblia y los detractores de la doctrina que realmente debe ser enseñada siempre sacan a colación otros escritos que no son parte del canon bíblico. Son esos escritos que llamamos apócrifos. ¿Ok? ¿Qué nos dice a nosotros que estos escritos realmente son producción humana y no producción divina? Muy bien, tenemos que establecer acá una diferencia, porque ciertamente la palabra inspirada de Dios fue escrita por hombres. A Dios le plació usar alrededor de 40 hombres para que escribieran desde el Génesis hasta el Apocalipsis los 66 libros de la palabra del Señor, de su palabra, de la Biblia. Más los libros llamados apócrifos, también escritos por hombres, no fueron inspirados por Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se escribieron en tiempos distintos a los de la formación del canon. En segundo lugar, el contenido de ellos mismos de alguna manera contradice el principio bíblico que está establecido entre Génesis y Apocalipsis. La misma palabra del Señor hace como echa a un lado, digamos, la seriedad, la veracidad de los libros apócrifos. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que es usado como libro histórico de referencia, ciertamente no es malo en cuanto a eso leer los libros apócrifos en el caso de los Macabeos, pero ciertamente allí encontramos unas contradicciones muy tremendas, cosas que no vamos en las que no vamos a ahondar, pero la palabra del Señor inspirada no se contradice. Por el contrario, la palabra inspirada del Señor, que fue por lo que Dios mismo cuidó de que llegaran a nuestras manos los 66 libros, no se contradice, sino que va concatenándose, va cumpliéndose perfectamente libro a libro hasta llegar al amén de Apocalipsis.
Amén. De verdad que Eusebio ya en el siglo III decía que los libros apócrifos bien podían ser usados como sabiduría o como conocimiento humano, pero que no se podían igualar a aquellos que habían sido escritos por inspiración divina. Así que desde el siglo III, ya bastante cercano a la formación del canon hasta como lo conocemos en la actualidad, ya se tomaba en consideración de que ciertos libros no podían ser considerados a la misma altura que los que hoy conocemos como libros bíblicos. Por otra parte, pastor, es preocupante el manejo de las redes por parte de los cristianos. No está mal el utilizar las redes, pero sabemos que hay muchas personas que enseñan por las redes y que enseñan por la televisión, y algunos poseen una doctrina, digamos, un poco dudosa o algo diluida con las actitudes del mundo y con las actitudes de un verdadero creyente. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes con respecto a la enseñanza de la doctrina en las redes sociales y la televisión? Muy bien, lo primero que le recomiendo a los jóvenes, hermano John, es que se empapen de la palabra del Señor, que se curtan, que se metan allí, que se enamoren de la lectura y el oír la palabra del Señor. Lectura y oír la palabra del Señor, porque eso es lo que les va a dar la capacidad de discernir el conocimiento suficiente para poder rebatir lo que se está moviendo, que como bien ciertamente afirma usted, hermano, es una realidad contundente. Las redes están siendo usadas por muchísima gente con desviación doctrinal, que a la final va a causar un daño espiritual irreversible, hermano John, y alerto por este medio a los jóvenes. No es cualquier cosa la desviación doctrinal. Imagínese usted el daño que ha causado el COVID en muchísimos seres humanos en el planeta. Más o menos así, pero espiritualmente es lo que causa una falsa doctrina, y yo me atrevería a decir que va más allá, porque el COVID puede dañar el cuerpo humano, pero no el alma. En cambio, la falsa doctrina puede dañar el alma e incluso destruirla desde el punto de vista de alejar al creyente genuino del Señor, porque una vez que entra una falsa doctrina en el cuerpo espiritual, en el corazón, en la mente, hermanos, es muy difícil que salga. Así que alerta. La única manera, o la primera, es escudriñar las escrituras, empaparse, aprender lo fundamental de la palabra del Señor para que nadie los engañe. Así es, mi hermano. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado dar la entrevista y por todas las cosas que nos ha enseñado el día de hoy. El Señor le bendiga más, mi pastor, y a ustedes que están escuchando este podcast, les invitamos a que siempre estén escudriñando la palabra de Dios, que es de donde debe salir cualquier doctrina, solo de la palabra de Dios. Solamente creer lo que allí está escrito. El mismo Señor nos manda a escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas es donde tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, ¿para dónde más iremos si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna? Bueno, mis amados hermanos y amigos, el Señor les continúe bendiciendo a todos, y recuerden, solo la Escritura tiene la verdad. El Señor les bendiga.